Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Del otro lado, la voz fría del banquero pronunció las palabras que jamás pensé escuchar. Señora Esperanza, necesito que venga inmediatamente al banco. Hay algo sobre su herencia que... Bueno, es mejor que lo vea con sus propios ojos. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi pequeño apartamento de una recámara en la colonia Doctores. Las paredes descascaradas que había pintado yo misma con pintura barata, los muebles de segunda mano comprados en el tianguis, la foto enmarcada de mi difunta madre sobre la mesa de noche hecha con cajas de cartón. Todo mi mundo cabía en 40 metros cuadrados de pobreza honesta. Hacía apenas 3 horas, mi propia familia me había destrozado el alma en la comida dominical de la casa de mi hermana Carmen. Como cada domingo, llegué con mi platillo de frijoles refritos, lo único que podía costear, mientras mis hermanos llegaban con carnes finas y vinos importados. Como cada domingo, fui el blanco de sus burlas disfrazadas de preocupación familiar. Esperanza, ya tienes 52 años, había dicho Carmen mientras cortaba su costoso roast beef. Deja de soñar despierta y acepta tu realidad. No todos nacimos para tener éxito. Algunos estamos destinados a ser... Bueno, tú ya sabes. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, evaluando mi vestido remendado, mis zapatos desgastados, mi bolsa que había reparado tantas veces que ya parecía arte abstracto. Roberto, mi hermano menor que ahora tenía una empresa de construcción, había sido aún más cruel. Hermana, entiendo que mamá te consintió mucho, pero ella ya no está para protegerte de la vida real. Es hora de que madures. Tal vez puedas trabajar como secretaria en mi oficina. Te pagaría el salario mínimo, claro, pero algo es algo. Y luego había venido el golpe final de mi hermana menor, Patricia, que acababa de comprarse un BMW. La verdad es que ya no podemos seguir invitándote a estas reuniones familiares si no puedes contribuir como corresponde. Es incómodo para nuestros hijos ver a su tía viviendo como vives. ¿Qué van a pensar de nosotros? Había salido de esa casa con el corazón hecho pedazos, caminando las 12 cuadras hasta mi apartamento porque no tenía dinero ni para el camión. En el camino, los recuerdos de mi madre me golpearon como olas. Su sonrisa cuando me preparaba quesadillas con tortillas hechas a mano, sus cuentos antes de dormir inventados porque no teníamos dinero para libros, sus abrazos que olían a fabuloso y a amor incondicional. Esperanza Guerrero de Martínez había muerto hace 6 meses de un cáncer que no pudimos tratar adecuadamente, porque el Seguro Popular no cubría las medicinas más efectivas. Murió en un hospital público, en una cama sin sábanas propias, rodeada solo de sus 3 hijos, porque no había dinero para nada más. O eso creía yo. Ahora, este llamado del Banco Santander me tenía desconcertada. Durante el proceso de duelo, habíamos revisado todos los papeles de mi madre. No había testamento, no había cuentas bancarias, no había propiedades, solo deudas menores y los muebles viejos de la casa que habíamos tenido que vender para pagar el funeral más barato que encontramos. Me vestí con mi único vestido decente, el azul marino que había comprado en Tepito hace 3 años para las entrevistas de trabajo que nunca resultaban en nada. Mis vecinos de la unidad habitacional me observaron desde sus ventanas, con esa mezcla de curiosidad morbosa y lástima que ya conocía demasiado bien. Ahí va la Esperanza otra vez. Escuché susurrar a doña Remedios. Seguramente va a pedir fiado al Oxxo o a rogarle trabajo a alguien. Pobrecita, desde que se murió su mamá, anda más perdida que borracho en Día de las Madres. El viaje en transporte público fue una tortura de 1 hora y media. 3 peseros, 1 metro saturado donde me empujaron contra la puerta. Y finalmente, un camión donde una señora me cedió el asiento al verme tan nerviosa que casi me desmayó. Todo el camino me repetía las mismas preguntas obsesivas. ¿Qué querría el banco conmigo? ¿Habría alguna deuda de mi madre que no conocíamos? ¿Tendría que pagar algo que no podía pagar? El Banco Santander de Avenida Insurgentes era uno de esos edificios de cristal que siempre me habían intimidado. Representaba todo lo que yo no era: éxito, dinero, poder, importancia.
Los guardias de seguridad me miraron con desconfianza, evaluando si realmente tenía algún negocio legítimo en un lugar así, o si simplemente era otra persona desesperada que venía a suplicar. «Vengo a ver al señor González, el gerente», murmuré en recepción, sintiendo cómo mi voz se quebraba por los nervios. Me pidió que viniera por un asunto de herencia. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con uñas perfectas color rosa, maquillaje impecable y una sonrisa tan falsa como billete de 3 pesos, me miró de arriba abajo antes de consultar su computadora. ¿Su nombre completo? Esperanza Martínez Guerrero. Tecleó algo, frunció el ceño, volvió a teclear. Su expresión cambió sutilmente, pero no pude descifrar si era sorpresa, confusión o algo más. «Tome asiento, por favor. El señor González la atenderá en un momento». Ese momento se convirtió en 55 minutos de tortura psicológica. Cada minuto que pasaba, más convencida estaba de que todo era un error terrible, una confusión burocrática que terminaría con mi humillación pública. Veía pasar a ejecutivos bien vestidos, hombres de negocios importantes, mujeres elegantes que claramente pertenecían a ese mundo de abundancia que yo solo conocía por las telenovelas. Finalmente apareció él. El señor González era un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje de 3 piezas que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses, y una expresión en el rostro que no pude descifrar. Algo entre solemnidad, nerviosismo y... ¿compasión? «Señora Esperanza Martínez», dijo extendiendo su mano con una formalidad que me hizo sentir aún más fuera de lugar. «Gracias por venir tan rápido. Por favor, acompáñeme a mi oficina privada. Lo que tengo que mostrarle va a...». Se detuvo, como si buscara las palabras correctas. «Va a cambiar completamente todo lo que usted cree saber sobre su vida». Caminé detrás del señor González por un pasillo que parecía interminable, lleno de oficinas con paredes de cristal donde ejecutivos importantes movían números que representaban sueños, fracasos y destinos de miles de personas. Mis zapatos baratos hacían un ruido extraño contra el mármol pulido del piso, como si hasta mis pasos denunciaran que yo no pertenecía a ese lugar. Su oficina era un santuario de elegancia y poder. Escritorio de caoba que brillaba como espejo, diplomas enmarcados en oro que cubrían una pared completa, una biblioteca llena de libros sobre finanzas internacionales y una ventana panorámica desde donde se podía ver toda la Ciudad de México extenderse como un mar de posibilidades. Me senté en una silla de cuero italiano que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en el último año. El señor González cerró la puerta con llave y se dirigió a una caja fuerte digital empotrada en la pared. Era una de esas cajas que había visto en las películas, con pantalla táctil y códigos secretos que protegían tesoros inimaginables. Mientras él introducía una secuencia larga de números, mi mente corría en círculos tratando de entender qué podía tener que ver mi humilde madre con todo esto. «Señora Martínez», comenzó mientras la caja fuerte se abría con un sonido mecánico suave. «Antes de mostrarle lo que hay aquí adentro, necesito que entienda algo fundamental. Su madre, Esperanza Guerrero de Martínez, fue durante 40 años una de las mujeres más extraordinarias que he conocido en mis 35 años de carrera bancaria». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. «Señor González, creo que hay una confusión. Mi madre era una mujer sencilla. Trabajaba limpiando casas de familias ricas en Polanco y Las Lomas. Los fines de semana vendía tamales en el metro para completar los gastos. Vivíamos con lo justo, a veces con menos que eso». El banquero sonrió de una manera extraña, mezcla de melancolía y admiración. Esa es exactamente la historia que ella quería que todo el mundo creyera. Incluso a mí, me costó años entender la profundidad de su estrategia. Sacó de la caja fuerte una carpeta tan gruesa que tuvo que usar ambas manos para cargarla. Era de cuero café, desgastado por el uso, con mi nombre escrito en la portada con la letra inconfundible de mi madre. Su madre no solo trabajaba limpiando casas, continuó mientras colocaba la carpeta sobre el escritorio como si fuera un tesoro sagrado.
Eso era su tapadera perfecta. La verdad es que durante 40 años, desde 1983 hasta el día de su muerte, fue una inversionista extraordinaria, una analista del mercado con un instinto que rivalizaba con los mejores especialistas de Wall Street. Las palabras flotaron en el aire como humo. No podían ser reales. Mi madre, la mujer que guardaba las bolsas del súper para reutilizarlas, que compraba la carne más barata del mercado, que nos enseñó que cada peso tenía que cuidarse como si fuera el último. ¿Una inversionista de Wall Street? Esto es imposible, susurré, sintiendo como si el piso se moviera debajo de mis pies. Mi madre apenas sabía leer y escribir correctamente. Tuvo que dejar la escuela en tercero de primaria para trabajar. ¿Cómo iban a entender de inversiones? El señor González abrió la carpeta lentamente, como un mago revelando su truco más impresionante. La primera página era un documento oficial del banco, fechado en 1983, donde aparecía la firma de mi madre abriendo su primera cuenta de inversión con un depósito inicial de 1,000 pesos. Su madre tenía algo que no se enseña en ninguna universidad del mundo, explicó el banquero con voz llena de respeto. Tenía intuición pura, instinto natural para entender los patrones del dinero, para sentir las tendencias del mercado antes que nadie. Era como si pudiera leer el futuro financiero. Pasó la página y me mostró el primer gran golpe maestro de mi madre. Mire esta fecha, abril de 1984. Su madre me dijo: «Señor González, hay una empresa de computadoras en Estados Unidos que se llama Apple. Va a cambiar el mundo. Invierta todo lo que pueda». Yo pensé que estaba loca. ¿Computadoras? En 1984, casi nadie tenía computadoras en México. Mi respiración se hizo más profunda. ¿Y qué pasó? Invertimos 50,000 pesos de sus ahorros en acciones de Apple a $28 por acción. Hoy, esas mismas acciones valen... Hice una pausa dramática mientras consultaba una calculadora financiera. Más de 8 millones de pesos. El mundo se detuvo. 8 millones de pesos. Repetí la cifra en mi mente, pero mi cerebro se negaba a procesarla. Pero ¿de dónde sacó 50,000 pesos en 1984? Nosotros vivíamos en una vecindad. Dormíamos 3 en la misma cama. El señor González sonrió con tristeza infinita. Porque cada peso que su madre ganaba limpiando casas, cada peso que ganaba vendiendo tamales, cada peso que conseguía haciendo trabajos extras de noche, lo dividía meticulosamente. 1/3 para gastos familiares básicos, 1/3 para emergencias médicas o educativas, y 1/3 para sus inversiones secretas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. ¿Quiere decir que vivíamos en pobreza mientras ella tenía dinero? No, respondió firmemente el banquero. Vivían con modestia mientras ella construía un imperio. Hay una diferencia gigantesca. Su madre calculaba cada centavo que gastaba en ustedes. Sabía exactamente cuánto dinero necesitaban para vivir dignamente sin lujos, pero también sin carencias reales. Nunca les faltó comida nutritiva, educación, salud básica o amor, pero tampoco les sobró nada que pudiera despertar sospechas. Pasó varias páginas más de la carpeta, mostrándome documento tras documento de inversiones exitosas. En 1987, cuando todo el mundo vendía por pánico durante el lunes negro de la bolsa, su madre compró masivamente. En 1995, invirtió fuertemente en telecomunicaciones cuando apenas comenzaba el Internet. En 2001, después del 11 de septiembre, mientras todos huían del mercado, ella duplicó sus posiciones. Cada revelación era como descubrir que había vivido toda mi vida en una obra de teatro sin saber que era actriz. ¿Cuántas veces venía aquí? 2 veces por semana durante 40 años, martes y jueves por la tarde, religiosamente. Llegaba siempre a las 3 de la tarde, después de terminar su trabajo de limpieza, y se quedaba hasta las 6 revisando sus portafolios, analizando gráficas, tomando decisiones que movían cientos de miles de pesos. El banquero me mostró una foto que tenía guardada en la carpeta. Mi madre, pero no como yo la recordaba.
En la imagen aparecía sentada en esta misma oficina, usando lentes para leer, con documentos financieros esparcidos sobre el escritorio, calculadora en mano, con una expresión de concentración absoluta que jamás le había visto en casa. Era como si fuera dos personas completamente diferentes. Continuó el señor González. En la mañana, Esperanza la trabajadora doméstica. En la tarde, Esperanza la inversionista genial. Y por las noches, Esperanza la madre amorosa que les preparaba la cena y les ayudaba con la tarea. ¿Pero por qué? Grité sin poder contenerme más. ¿Por qué nos hizo vivir así? ¿Por qué nunca nos dijo nada? El señor González se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezcla compasión paternal con respeto profesional. Señora Esperanza, esa es la pregunta que me hizo su madre que le contestara cuando llegara este momento. Ella sabía que usted se sentiría traicionada, confundida, tal vez hasta enojada. Por eso dejó instrucciones muy específicas sobre cómo explicarle sus razones. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Su madre era una psicóloga natural, una estudiosa del comportamiento humano sin títulos universitarios, pero con una sabiduría que he visto en muy pocas personas. Durante nuestras conversaciones semanales de 40 años, me explicó su filosofía una y otra vez. Regresó a su asiento y sacó de la carpeta una grabadora pequeña y antigua. De hecho, hace 3 años, cuando ya estaba enferma, me pidió que grabara sus palabras exactas para este momento. ¿Quiere escuchar la voz de su madre explicándole directamente sus razones? Mi corazón se detuvo. Escuchar la voz de mi madre otra vez, conocer sus pensamientos más íntimos, entender el misterio que había definido toda mi existencia. Sí, susurré. Necesito escucharla. El banquero presionó play y la oficina se llenó con la voz inconfundible de mi madre, pero más débil, más cansada que como la recordaba. Mijita, si estás escuchando esto, es porque ya me fui y llegó el momento de que conozcas la verdad. Sé que te vas a sentir traicionada, confundida, tal vez hasta enojada conmigo, pero quiero que entiendas algo fundamental. Todo lo que hice fue por amor. Amor genuino, no el amor egoísta que da regalos para sentirse mejor, sino el amor inteligente que construye fortaleza. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos incontenibles. Era como si mi madre estuviera ahí, hablándome directamente, explicándome el enigma de nuestra vida. Cuando tenías 12 años, ¿te acuerdas de tu prima Leticia? La hija de mi hermana Rosa, que se ganó la lotería. Tenías 12 años, pero observaste todo con esos ojitos inteligentes que siempre tuviste. ¿Recuerdas lo que pasó con esa familia? Sí me acordaba. Leticia había ganado 2 millones de pesos en la Lotería Nacional en 1987. De ser una familia humilde y unida, se convirtieron en un nido de víboras en menos de 6 meses. Peleas por el dinero, hermanos que dejaron de hablarse, hijos que demandaron a sus padres, matrimonios que se destruyeron. Al final, perdieron todo el dinero y se destruyeron como familia. La voz de mi madre continuó. Esa noche, cuando llegamos a casa después de ver cómo se estaban peleando todos por el dinero de Leticia, te dije, mija, el dinero no es malo, pero revela quiénes son realmente las personas. Cuando hay abundancia, salen los verdaderos colores de cada quien. Y tú, con esa sabiduría de niña, me dijiste, mami, entonces es mejor que nos quieran por pobres pero de verdad, que por ricas pero mentira. El recuerdo me golpeó como un relámpago. Sí había dicho esas palabras. Y mi madre había sonreído con una expresión extraña que nunca entendí. Hasta ahora. Ese día decidí que mi familia me conocería y me amaría por quien yo era realmente, no por lo que tenía. Quería que mis hijos desarrollaran carácter, valores, fuerza interior. Quería que aprendieran a valorar las cosas simples, a ser agradecidos por lo poco, a encontrar felicidad en los momentos pequeños. El señor González pausó la grabación. ¿Se da cuenta de la profundidad de esa decisión? Su madre sacrificó 40 años de comodidad personal para darles algo mucho más valioso: identidad auténtica.
Asentí entre lágrimas. Pero aún tenía dudas. Pero no habría sido mejor que nos diera educación privada, oportunidades mejores, una vida más fácil. El banquero sonrió y continuó la grabación. Sé que te vas a preguntar si no habría sido mejor darte una vida más fácil, mijita. Pero mira a tus hermanos Carmen y Roberto. Mira cómo se comportaron contigo en la comida de ayer domingo. Ellos tuvieron las mismas oportunidades que tú, la misma educación, el mismo amor. Pero desarrollaron soberbia, crueldad, falta de empatía. ¿Te imaginas cómo habrían sido si hubieran crecido sabiendo que tenían una madre millonaria? La revelación me impactó como un martillazo. Mi madre había estado en la comida familiar el día anterior en espíritu, conociendo exactamente cómo me iban a tratar mis hermanos. Tú, mi Esperancita, eres diferente. Eres como yo. Tienes alma de guerrera, pero corazón de madre. Tienes inteligencia emocional, humildad genuina, capacidad de amar sin condiciones. Por eso tú heredas todo, porque sé que vas a usar este dinero no para vengarte de quienes te lastimaron, sino para ayudar a quienes realmente lo necesitan. El señor González detuvo la grabación y me miró directamente a los ojos. Su madre tenía razón sobre usted. En 40 años de observar el comportamiento de familias ricas y pobres, he aprendido que el dinero amplifica lo que ya existe en el corazón de las personas. Si alguien es generoso siendo pobre, será más generoso siendo rico. Si alguien es egoísta siendo pobre, será un monstruo siendo rico. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente?, pregunté con voz temblorosa. El banquero tomó una calculadora financiera y comenzó a sumar cifras de diferentes documentos: acciones, bonos, propiedades, cuentas de ahorro, inversiones internacionales, oro físico guardado en cajas de seguridad. El sonido de las teclas era lo único que se escuchaba en esa oficina, que de repente se sentía más grande, más irreal, más imposible. Según la valoración que hicimos la semana pasada, el patrimonio total que su madre acumuló durante 40 años asciende a... Hizo una pausa que pareció eterna. 143 millones de pesos mexicanos. El mundo desapareció. 143 millones. La cifra rebotó en mi mente sin encontrar lugar donde asentarse. Yo, que había sido rechazada para un préstamo de 5,000 pesos la semana anterior, que había comido frijoles con tortillas durante 3 días porque no tenía dinero para nada más, que había caminado 12 cuadras bajo el sol porque no tenía para el camión, era heredera de una fortuna que ni en mis sueños más fantásticos había imaginado. Pero eso no es todo, continuó el banquero, notando mi shock total. Su madre dejó instrucciones muy específicas sobre cómo y cuándo revelar esta información al resto de la familia. Y créame, señora Esperanza, cuando se enteren, todo va a cambiar para siempre. Mis manos todavía temblaban cuando el eco de la cifra retumbaba en mi cabeza. 143 millones de pesos. El número no tenía un cuerpo real para mí. Era humo. Era un espejismo que me cegaba. El señor González, sentado frente a mí, esperaba que respirara, que asimilara. Pero yo estaba atrapada en un túnel oscuro, donde mi madre aparecía con 2 rostros. La mujer humilde que cocinaba tortillas en un comal gastado, y la estratega silenciosa que tejía imperios con cada moneda ahorrada. Sentí que me ahogaba. ¿Puedo salir un momento?, logré preguntar con un hilo de voz. El banquero asintió con solemnidad. Caminé tambaleante hasta el baño del pasillo, frente al espejo iluminado por focos fríos. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos rojos de llanto, piel marcada por años de carencias, labios secos que no lograban pronunciar la palabra riqueza sin sentirse impostores. Me mojé la cara y cerré los ojos. Imágenes llegaron como ráfagas. Mi madre contándome cuentos inventados porque no podía comprar libros. Mi madre cosiendo de madrugada un uniforme escolar para que al día siguiente pareciera nuevo. Mi madre acariciando mis cabellos cuando lloraba por sentirme menos que los demás. Y ahora descubría que detrás de todo eso había también otra historia, una que ella me ocultó con la maestría de una actriz. Regresé a la oficina.
Señora Esperanza, dijo el señor González con voz calma. Sé que es demasiado. Su madre sabía que este momento sería un terremoto para usted. Por eso dejó instrucciones claras. Me pidió que no le mostrara todo de golpe. Quiero entregarle esto. Sacó un sobre lacrado con mi nombre escrito en tinta azul. Lo coloqué en mis manos como quien sostiene dinamita. ¿Qué es? Cartas. De su madre. Escritas a lo largo de los últimos 10 años. Ella las redactó pensando en usted, sabiendo que algún día las leería. Mis dedos temblaban. Lo abrí con cuidado y encontré un manojo de sobres numerados. En el primero, con fecha de 2013, leí: Mijita, si lees esto es porque la vida me ganó la batalla. Quiero contarte lo que nunca pude decirte en voz alta. No me odies por el silencio. Recuerda que a veces callar es otra forma de amar. No pude seguir leyendo. El nudo en la garganta me lo impedía. Su madre quería que entendiera que la riqueza no es solo números, continuó González. Ella creía en la educación emocional antes que la material. Sabía que los millones pueden levantar o destruir y que el carácter es lo único que define qué lado pesa más. Me quedé en silencio. Entonces pregunté lo inevitable. ¿Y ahora qué sigue? El banquero suspiró, como quien carga un secreto demasiado tiempo. Ahora viene la parte más difícil. Su madre decidió que la verdad debía revelarse ante su familia. Ella escribió un protocolo detallado. Según sus instrucciones, usted debe convocar a sus hermanos a una reunión en el banco. Yo mismo abriré el dossier frente a todos. La sangre se me heló. ¿Quiere que me enfrente a ellos? Pregunté, incrédula. No se trata de enfrentarlos. Se trata de mostrarles quién fue realmente su madre y de mostrarles quién es usted. Recordé el banquete del domingo pasado, las miradas de desprecio, los cuchillos de palabras disfrazadas de consejo. Recordé cómo Patricia había dicho que ya no me invitarían más, y ahora imaginaba sus rostros al escuchar que la pobretona que despreciaban heredaba una fortuna impensable. El vértigo me hizo agarrarme de los brazos de la silla. No sé si estoy lista. Nadie lo estaría, respondió el banquero. Pero su madre lo planeó todo. Ella confiaba en usted. Guardé las cartas en mi bolso como si fueran reliquias sagradas. Salí del banco con pasos torpes. Afuera, la ciudad rugía igual que siempre. Claxons, ambulantes, niños corriendo, voces regateando. Y sin embargo, para mí nada era igual. Miré mi vestido azul marino, mis zapatos desgastados, y por primera vez sentí que no representaban mi identidad, sino la elección de mi madre. Una elección que ahora me tocaba a mí descifrar. El transporte público me devolvió a la realidad. Un metro atestado, olores mezclados, la lucha por un asiento. Pero dentro de mí, algo había cambiado. No era solo una pasajera más. Era la portadora de un secreto que podía alterar el destino de mi sangre. Cuando llegué a la unidad habitacional, doña Remedios volvió a espiar por la ventana. Ya volvió la esperanza, murmuró. Seguro que no consiguió nada. Sonreí por dentro. Si supiera... Entré a mi apartamento y lo recorrí con otros ojos. Las paredes descascaradas ya no eran ruinas. Eran testigos de una vida que pronto cambiaría. Me senté frente a la foto de mi madre. ¿Por qué me escogiste a mí?, susurré. ¿Por qué cargarme con este peso? El silencio de la habitación respondió con la fuerza de lo invisible. Los días siguientes fueron un huracán de emociones. Leí las cartas una por una, como si fueran capítulos de un evangelio secreto. En cada carta, mi madre hablaba de decisiones, de sacrificios, de intuiciones que la guiaban. Invertí en silencio porque sabía que la envidia puede matar antes que la pobreza. Guardé cada peso como si fuera semilla. No para mí, sino para ti, Esperancita, porque en ti vi la tierra fértil. Si algún día dudas de ti misma, recuerda que una mujer sin estudios, sin lujos y sin privilegios, pudo vencer al sistema financiero del mundo. Tú puedes con todo. Cada frase me atravesaba como fuego. Mientras tanto,
El señor González me llamó varias veces para coordinar la reunión. Me explicó que él mismo citaría a mis hermanos bajo pretexto de asuntos legales pendientes del fallecimiento de nuestra madre. Ellos acudirían pensando en deudas, nunca en riquezas. La noche previa a la cita no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi apartamento. Abría las cartas, volvía a leerlas, lloraba, reía, rezaba. Me miré en el espejo a las 3 de la madrugada y pronuncié en voz alta: soy Esperanza, soy hija de la mujer más sabia que conocí, y mañana no seré más la sombra de mis hermanos. Llegó el jueves. El sol apenas despuntaba cuando ya estaba vestida. Esta vez no con mi vestido azul remendado, sino con una blusa blanca impecable que había guardado para ocasiones especiales, y una falda negra que planché con esmero. No era un atuendo costoso, pero me hacía sentir digna. Al llegar al banco, vi desde la recepción a mis hermanos ya instalados en la sala de juntas. Carmen con su eterno aire de superioridad. Roberto revisando su celular como si el mundo dependiera de sus mensajes. Patricia jugando con sus uñas recién pintadas, el bolso de marca sobre la mesa como trofeo. No me vieron entrar. El corazón me latía como tambor de guerra. El señor González me recibió con un leve gesto. «Es hora, señora Esperanza». Asentí. Abrí la puerta y mis hermanos levantaron la mirada al unísono. El silencio que se produjo me atravesó como una espada. La sala de juntas del banco era un escenario solemne. Paredes de cristal, mesa larga de caoba, sillas de cuero impecable, una pantalla apagada en el fondo. El aire olía a limpieza cara, a poder contenido. Mis hermanos me miraban como si hubieran visto un fantasma. Carmen fue la primera en hablar. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó, con ese tono venenoso que siempre reservaba para mí. El señor González, sin alterarse, respondió con cortesía profesional. «La señora Esperanza Martínez Guerrero tiene tanto derecho como ustedes a estar presente. De hecho, sin ella, esta reunión no tendría sentido». Un silencio pesado cubrió la mesa. Yo me senté al extremo, frente al banquero. Sentía las miradas de mis hermanos clavadas en mi piel como cuchillos. Roberto carraspeó. «Mire, señor González, somos personas ocupadas. Entendemos que nuestra madre dejó deudas, pero no sé por qué convocarnos de esta manera tan teatral». El banquero lo interrumpió con calma quirúrgica. «No se trata de deudas. Se trata de un legado». Patricia se rió con desprecio. ¿Legado? Si mi mamá murió en un hospital público. Si vendimos hasta los muebles viejos para pagarle el funeral. ¿Qué clase de legado puede haber? González respiró hondo. La clase de legado que cambia destinos. Colocó sobre la mesa la carpeta de cuero café, la misma que días antes me había mostrado. El dossier. El corazón me dio un vuelco. Carmen frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «El testamento vivo de su madre», dijo González abriendo la carpeta. «Pero mamá nunca hizo testamento», intervino Roberto irritado. «No lo necesitaba en el sentido legal. Todo está registrado aquí, con fecha, firma y respaldo bancario». Mis hermanos se miraron confundidos. El banquero sacó el primer documento. Año 1984. Su madre invirtió en una compañía llamada Apple. ¿Apple? ¿Como las manzanas?, rió Patricia burlona. Como las computadoras. Su madre tuvo la visión de comprar acciones cuando costaban apenas $28. Hoy esa inversión equivale a más de 8 millones de pesos. Un silencio denso se apoderó de la sala. Vi las sonrisas de mis hermanos desmoronarse. González continuó. En 1987, cuando el mercado mundial colapsó, su madre compró masivamente. Esa decisión multiplicó su capital en los años siguientes. Pasaba las páginas con lentitud, como un sacerdote leyendo escrituras sagradas. Cada hoja era un golpe, una revelación. En 1995, telecomunicaciones. En 2001, después del 11 de septiembre, duplicó posiciones. En 2008, durante la crisis hipotecaria, compró lo que todos vendían.
Los ojos de Carmen brillaban con incredulidad. No, no puede ser. Mamá apenas sabía leer. Y sin embargo, replicó González con firmeza, fue una de las inversionistas más brillantes que he conocido en 35 años de carrera. Patricia golpeó la mesa con la mano. Esto es absurdo. Seguro usted está inventando todo esto para estafarnos. El banquero no se inmutó. Sacó de la carpeta una fotografía. Era mi madre, en esa misma oficina, con lentes y documentos esparcidos. La colocó en el centro de la mesa. ¿La reconocen? El silencio fue absoluto. Yo apenas podía contener las lágrimas. Mis hermanos parecían estatuas de sal. Su madre venía 2 veces por semana, durante 40 años, a revisar sus portafolios. Nunca falló. Nunca habló de ello con nadie, salvo conmigo. Roberto murmuró, casi sin aire. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? El banquero tomó la calculadora, sumó cifras y pronunció la sentencia. 143 millones de pesos. El eco retumbó en las paredes de cristal. La primera en reaccionar fue Carmen. Su voz salió cortada, como un vidrio roto. Y todo ese dinero nos pertenece a los 3, ¿cierto? González negó con la cabeza. No. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo que no?, gritó Patricia, con los ojos fuera de sí. El banquero me miró, y después a ellos. Su madre dejó instrucciones claras. Todo este patrimonio está destinado a una sola heredera, Esperanza. El aire se volvió irrespirable. Carmen se levantó de golpe. Eso es una injusticia. Esa inútil no puede manejar semejante fortuna. Patricia la secundó. Exacto. Si apenas sabe vestirse, se va a gastar todo en tonterías. Roberto, rojo de furia, me señaló con el dedo. ¿Tú sabías esto, Esperanza? ¿Planeaste todo este circo? Me quedé en silencio. No tenía palabras. Las cartas de mi madre ardían en mi bolso como brasas. El banquero intervino con autoridad. Señores, esto no es negociable. Su madre confió en Esperanza porque vio en ella la humildad y la fortaleza necesarias. Ella no buscaba venganza, buscaba continuidad. Los gritos se transformaron en súplicas. Carmen cambió de táctica. Hermana, por favor, somos familia. Compártenos algo. Piensa en mis hijos, en su educación. Patricia se arrodilló junto a mí, con lágrimas de cocodrilo. Perdóname lo que te dije el domingo. Estaba nerviosa. No lo sentí de verdad. Ayúdame con mi hipoteca, con mi auto. Prometo devolvértelo. Roberto intentó sonar racional. Podemos hacer un fideicomiso. Administramos juntos el dinero. Así nadie se equivoca. Cada palabra era una daga. Recordaba sus burlas, sus desprecios, sus risas cuando me llamaban la pobre de la familia. Y ahora me rogaban. Yo los miré en silencio. Mi corazón era un campo de batalla, la sangre de la humillación contra la herencia del perdón. El señor González abrió el último compartimento de la carpeta y sacó la grabadora. Su madre dejó un mensaje para este momento. La encendió. La voz de mi madre llenó la sala. Mis hijos, si escuchan esto es porque ya no estoy. Quiero que sepan que los amé con todo mi corazón. Pero también los observé. Vi cómo trataron a su hermana Esperanza. Vi su soberbia, su falta de compasión. El dinero no podía ser su herencia, porque habría sido su ruina. Por eso lo dejé todo en manos de quien supo amar sin condiciones, incluso cuando fue despreciada. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Patricia sollozaba. Carmen apretaba los dientes. Roberto bajó la mirada. No me odien por mi decisión. Aprendan de ella. El verdadero tesoro no está en los millones, sino en el corazón que sabe usarlos para bien. El silencio que siguió fue sepulcral. Carmen rompió el silencio con un murmullo venenoso. Nunca más volverás a ser mi hermana. Patricia recogió su bolso con furia. Disfruta tu dinero, pero no cuentes conmigo. Roberto fue el último en hablar, seco, duro. Recuerda que la sangre tira, Esperanza.
Hoy te miran como salvadora, mañana como enemiga. Y salieron, uno por uno, dejando la sala vacía de todo menos de sombras. Me quedé sola, con el dossier frente a mí, la grabadora aún encendida, y el peso de un destino que nunca pedí. El eco de los pasos de mis hermanos se desvaneció por el pasillo del banco. Cada portazo que daban al salir era como un clavo más sellando un ataúd. El ataúd de una familia que jamás volvería a ser la misma. Me quedé sola en la sala de juntas. El banquero, con la carpeta cerrada entre sus manos, me observaba con respeto. Pero yo apenas podía sostener la mirada. Sentía el peso del aire, un silencio tan denso que parecía una montaña aplastándome. 143 millones de pesos. Una herencia descomunal. Pero ¿de qué servía si, en un abrir y cerrar de ojos, había perdido lo que creía más importante? Mis hermanos. Caminé hasta la ventana de cristal que daba a la avenida. La ciudad seguía rugiendo, indiferente a mi terremoto interior. Gente corriendo para alcanzar el camión, vendedores ofreciendo tamales, ejecutivos mirando el reloj. Para ellos, nada había cambiado. Pero dentro de mí, todo era otro universo. Recordé las palabras de mi madre en la grabación. El verdadero tesoro no está en los millones, sino en el corazón que sabe usarlos para bien. Me senté en la silla y dejé caer la cabeza entre mis manos. Lloré en silencio. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza puras. Eran una mezcla indescriptible. Duelo por la familia rota, alivio por la verdad revelada, miedo al futuro que se abría como un abismo. El señor González me ofreció un vaso de agua. «Lo hizo bien, señora Esperanza», dijo con suavidad. Lo miré, incrédula. ¿Bien? Perdí a mis hermanos. Ellos se perdieron a sí mismos hace mucho tiempo. Hoy solo se reveló lo que ya estaba podrido en su interior. Quise discutir, pero sus palabras se clavaron como flechas de verdad. Esa tarde caminé de regreso a mi apartamento. Podía haber tomado un taxi, incluso podía haberme comprado un auto en ese mismo instante, pero algo dentro de mí me decía que debía regresar igual que siempre. A pie, con el sol pegándome en la espalda y el ruido de la ciudad acompañando mis pensamientos. Al llegar, los vecinos me miraron con la misma mezcla de burla y lástima de siempre. ¿Y? ¿Conseguiste algo en el banco?, preguntó doña Remedios, curiosa. Yo sonreí, tranquila. Sí, doñita, conseguí paz. Ella se rió, sin entender nada. Entré en mi pequeño departamento y cerré la puerta. Me arrodillé frente a la foto de mi madre y coloqué el sobre de cartas a un lado, como quien ofrece flores. Ya cumplí, mamá. Abrí tu secreto. Ahora dime, ¿qué hago con todo esto? El silencio respondió, pero en ese silencio había un murmullo, el eco de su fe en mí. Los días siguientes fueron una tormenta de decisiones. El banquero me presentó a un equipo de asesores, pero yo pedí tiempo. No quería mover un solo peso hasta entender lo que realmente significaba esa fortuna. Leí las cartas una y otra vez. En una de ellas, mi madre había escrito: «No uses el dinero para aparentar. Úsalo para multiplicar la esperanza. Si puedes, que cada peso se convierta en semilla para alguien más». Esa frase me guió. El primer lugar que visité fue el hospital donde ella murió. Caminé por los pasillos con olor a cloro, vi las camas sin sábanas, escuché los suspiros de pacientes esperando turno. Recordé a mi madre en esa cama fría, sin medicinas suficientes, y supe qué debía hacer. Un mes después, regresé al banco, no ya como la mujer temblorosa que entró la primera vez, sino como alguien que empezaba a entender el peso de su misión. Firmé los primeros papeles. La creación de una fundación con el nombre de mi madre, Fundación Esperanza Guerrero. Su propósito, proveer tratamientos y medicinas para mujeres de bajos recursos que luchaban contra el cáncer. Cuando estampé mi firma, sentí que mi madre sonreía desde algún lugar invisible. «Esto es para ti, mamá», susurré. La noticia no tardó en llegar a mis hermanos.
Ellos esperaban que yo comprara mansiones, joyas, autos de lujo. Esperaban verme caer en la trampa de la vanidad. Pero cuando supieron que había donado millones para hospitales, que había financiado becas para niños sin recursos, que había construido comedores comunitarios, el silencio volvió a reinar. Un silencio diferente. Un silencio que ya no era burla, sino vergüenza. Carmen me llamó una noche. «No entiendo por qué haces todo eso», dijo, su voz quebrada. «Podrías vivir como reina». Respiré hondo. Porque nuestra madre me enseñó que una reina no es la que tiene corona, sino la que reparte pan. Ella colgó sin responder. Pasaron 6 meses. Una mañana recibí un mensaje inesperado. Patricia quería verme. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería modesta. Cuando llegó, ya no era la mujer altiva con bolso de marca. Tenía el rostro cansado, el maquillaje corrido. Se sentó frente a mí con los ojos húmedos. «Perdóname, hermana. Tenías razón. Mamá también tenía razón. No supe qué decir. El resentimiento todavía ardía en mí, pero vi en sus ojos la chispa de una niña perdida. Tomé su mano. No soy yo a quien debes pedir perdón, es a ti misma». Patricia lloró, y en ese llanto, por primera vez en años, reconocí a mi hermana. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 2 años desde aquella reunión en el banco. La fortuna sigue ahí, multiplicándose. Pero lo que más ha crecido no son los números, sino los frutos invisibles: hospitales con medicamentos, niños con becas, familias con comida en la mesa. Mis hermanos. Algunos siguen distantes, otros se han acercado poco a poco. La herida aún existe, pero el tiempo trabaja como un médico silencioso. A veces me siento sola en mi apartamento, rodeada de las mismas paredes descascaradas. Podría mudarme a una mansión, pero no quiero. Aquí escucho mejor la voz de mi madre. Cada noche enciendo una vela junto a su foto y repito: «Gracias por tu secreto, mamá. Gracias por tu silencio. Gracias por tu herencia de amor disfrazada de pobreza». Y en el resplandor de esa vela comprendo la última lección. El dinero no cambió quién soy, solo reveló quién siempre fui.